Vamos en este primer bloque, presentamos a nuestros invitados. Pedro Ferreira, futuro presidente de la ANDE. Le digo, que muchas veces, espero que no sea Pirepe Neri, Pedro, porque cuántas veces la vamos a tener que hinchar y a veces que se corta la luz, ¿verdad? Retar. A pesar que él recién ahora agarra, pero de todas maneras va a ligar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal, Pedro? Gracias por estar. Pero muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia, a Agustina, a Gabriela, a mamá que me está escuchando con sus 90 años, a Vanessa, el amor de mi vida, a mis hijos grandes, Pablo, Santiago y Fernando. Ahí ya cumplí. Ya cumpliste con todo, tengo que cumplir con los saludos porque si no después llega a la casa un problema. Bernardino Soto Estigarribia, futuro ministro de Defensa. Buenas noches, Mina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para los compañeros de la mesa y de equipo y mi respeto para la teleaudiencia. Y Dani Durán, que casi ya es un panelista del programa, porque lo invitamos siempre, futuro ministro de la Generalitat. Gracias por venir, Dani. Gracias a vos, Mina, por la invitación y acá a los compañeros un gran abrazo también para la audiencia. Bueno, casi todos los que ya fueron por lo menos nombrados como futuros, digo, ya vinieron al programa, excepto Vince, no sé si va a venir, porque como me parece que es un poco un ministro Pirepe, es el famoso Pirepe Neri total, ¿verdad? Y como yo le critiqué varias veces, pues mejor que vengas, porque no te va a ir re mal en la vida si no venís, ese es el problema, ¿verdad? Algunos se caen de helicópteros y eso, que no te vaya a pasar. Bueno, vamos a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Veto parcial a jubilación VIP. El presidente Cartes vetó parcialmente la ley de jubilación VIP. Esta ley otorgaba cierto beneficio a los parlamentarios. El documento debe ser tratado ahora por el Congreso. Confirman brote de papera. Según el Ministerio de Salud Pública, ya son 500 los casos que se dan en solo 7 meses. Las personas afectadas tienen entre 15 y 49 años. Estos brotes se registraron en las universidades, en comunidades cerradas como las penitenciarías y en las fuerzas militares. Piden desafuero de Justo Zacarías. Partidarios de Cruzada Nacional exigen que la Fiscalía pida el desafuero del diputado Justo Zacarías para ser investigado por presuntas irregularidades cometidas estando al frente de la gobernación del Alto Paraná. Críticas a Mario Abdo. El Frente Guazú comparó el futuro gabinete de Mario Abdo Benítez con el prebendarismo. Aseguran que nuevamente se prima a amigos y familiares y no a personas idóneas. Destino de Nicanor depende del Senado. Ahora la designación del expresidente como titular de Yacyretá depende de la Cámara Alta. La lucha se da entre colorados. Al respecto, los cartistas aseguran que no darán el acompañamiento, pero el titular del Congreso del sector de Añetete afirma que existen los votos holgados si se diera el caso. Lo que no entiendo es por qué no le van a dar el acuerdo los de Honor Colorado a Nicanor. ¿Quién dijo eso, Jenny? Tony Barrios. Bueno, porque realmente, ¿qué culpa tienen? Yo entiendo que ellos obviamente estén en desacuerdo, aunque Nicanor, en vez de seguir luchando por su banca, se vaya a Yacyretá, pero digamos, Nicanor no es el responsable de que Horacio Cartes nos jure. Entonces, ¿por qué se las toman con Nicanor? O sea, de verdad no me parece correcto, puedes castigarle doblemente a Nicanor. Ya le castigaron no dándole la banca, ahora es castigarle y no dándole el cargo, digamos, que le proponen. Sinceramente no entiendo, pero mañana... Y una cosa, Mina, sí. También, ellos argumentan de que él primero tiene que renunciar para asumir el cargo. Sin embargo, no tuvieron esa misma postura cuando él fue embajador en la Argentina. Claro. No le exigieron que renuncie. No, yo pienso sinceramente que no sé, voy a hablar mañana porque recién ahora yo también me desayuno con la información de que ellos no le darían el apoyo. De todas maneras, cuando en el próximo bloque, que están varios senadores de todas las bancadas, vamos a preguntar sobre el caso Yacyretá y Nicanor. Pero antes vamos a al informe que nos hizo Jenny sobre las autoridades futuras que están acá en la mesa.
Pedro Ferreira, futuro presidente de la ANDE, profesión ingeniero civil e industrial. Se graduó en la Universidad Nacional de Asunción. Posee un máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene posgrados en Finanzas, Seguridad Social, Gerencia Internacional, Mejoramiento en Operación de Instalaciones de Energía Eléctrica, entre otros. Ha dictado cursos y congresos en países de América, Europa, Asia y Oriente. Ejerce la docencia universitaria hace más de 35 años. Y como tal ha recibido múltiples distinciones. Fue presidente del IPS durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Trabajó por 28 años en la ANDE, donde ocupó varios cargos. Fue jefe de departamento de salarios, jefe de división de usuarios, asesor de costos, gerente financiero, consultor de presidencia, entre otros. Además, fue asesor del Plan Nacional Energético y asesor en comercialización de energía eléctrica. Fue miembro del directorio de CIES. Actualmente es asesor del Congreso Nacional y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene 4 hijos y una nieta. Dani Durán, futuro ministro de Senavitat. Profesión, arquitecto. Se graduó en la Universidad Nacional de Asunción. Además cuenta con un título de administrador de empresas. En el sector empresarial fue miembro y fundador de varias empresas como Mosipar Automotores, Empresas Grupo Mosipar, Red Guaraní Canal 2, Grupo Durán, entre otros. En el ámbito artístico fue fundador y director de la orquesta Los Tomis. Ha grabado varios discos. Además fue conductor y productor de televisión. En lo político fue precandidato a intendente de Asunción. En la Municipalidad de Asunción, en el año 2011, ocupó el cargo de director general del área urbana. En 2013, logró una banca por capital como diputado nacional de la ANR. Como tal, fue elegido vicepresidente segundo de la Cámara Baja en 2016. Fue reelecto diputado para el periodo 2018-2023, cargo al que renunció en junio pasado. Es padre de 4 hijos y está casado con la ex Miss Paraguay, Luz Marina González. Bernardino Soto Estigarribia, futuro ministro de Defensa. Profesión, militar de carrera. Se graduó en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, donde egresó como subteniente de infantería en 1972. En el año 2005 ascendió al grado de general del Ejército. Realizó cursos de paracaidismo militar, instructor de combate, comando y Estado Mayor del Ejército. Posee un doctorado en Desarrollo y Defensa Nacional. En el ámbito militar ocupó varios cargos. Fue jefe de operaciones, comandante del Regimiento de Infantería, asesor y enlace de las Fuerzas Armadas con el Congreso Nacional. Fue agregado militar de la Embajada Paraguaya en Brasil. Fue jefe de Gabinete Militar de la Presidencia de la Nación. Fue comandante de las Fuerzas Militares. En servicio, fue comisionado a países de América y Asia. A principio del gobierno de Horacio Cartes, fue ministro de Defensa de la República, cargo al que renunció por estar en desacuerdo con decisiones adoptadas por el comandante en jefe. Como militar, ha recibido múltiples distinciones y condecoraciones. Está casado, tiene 3 hijos y una nieta. Hacemos una corrección en el caso de Pedro Ferreira, él ya no es asesor del Congreso, ¿verdad? Así mismo. Y faltan un montón de cosas. Lo que pasa es que te cuento que después ustedes enviaron, pero ya había hecho todo Jenny el currículum, porque aparte si vamos a hablar del currículum de cada uno, no sé, vamos a dedicarnos a todo el programa más o menos. Está bien. Bueno, en relación al tema, esta es una breve presentación, digamos, que estamos haciendo de las diferentes futuras autoridades, porque después cuando ustedes ya se sienten en el lugar, vamos a ir tomando algunas instituciones en particular que son de relevancia y vamos a poder ahondar más en detalles. Pero ahora lo que me gustaría es que hagamos un pantallazo, por lo menos de lo que a priori ustedes tienen idea de lo que van a hacer. En primer lugar, les pregunto si hay un programa de gobierno de Marito en el sentido siguiente, si hay delineamientos generales o cada uno tiene, digamos, su delineamiento propio en la institución que le va a tocar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que lo central sea el combate a la pobreza y que cada institución se alinee, digamos, ¿verdad?, con sus funciones propias, pero en torno a ese objetivo. O sea, yo nomás acabo de poner ese objetivo, digo, porque sería el mío si yo fuera presidenta, por eso obviamente que no voy a ser nunca. Pero, hay así como una filosofía, que es la transparencia, no sé. ¿Hay alguna o
por lo menos por ahora no se delimitó uno o dos objetivos grandes, como le digo, en lo cual después las demás instituciones se alinean. Sí, hay un delineamiento que creo que todos concordamos, va a tener un alto contenido social. De hecho, ya se han delimitado en cuatro sectores, por así decirlo. Uno es todo lo que sea salud, educación. El otro es el tema de seguridad, que va a tener un alto componente también. El tema de infraestructura. Y todo eso hemos tenido hace poco una reunión ya en todo el ámbito, digamos, de desarrollo social, ya que hoy día ya está caminando lo que va a ser el próximo ministerio, ¿verdad? La SAS se transforma en el Ministerio de Desarrollo Social y ahí van a converger todos los 3 puntos anteriores que te mencioné. Es decir, vamos a tener un gran apoyo para que todo coincida al final lo que a todos nos atañe, ¿verdad? Sacar a mucha gente de la pobreza, dar un mejor bienestar. Pero el Ministerio Social va a ser un gran ministerio, pero sí. ¿Quiénes van a converger ahí? O sea... Y hoy día es el paso que se ha dado a la SAS, en donde va a tener la principal acción social para llevar adelante los planes. Pero, por ejemplo, Senavitat... está en la parte de infraestructura, con obras públicas. Con obras públicas, claro. Va a estar, porque se van a ir agrupando, tengo entendido, sí, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ahora, en el caso tuyo, Pedro, que le estaba diciendo fuera del aire, el tema de la ANDE. 28 años estuviste en la ANDE. 28 años, hay que incluir dentro de esos 28 años algunos momentos en que no estuve dentro de la ANDE, pero siempre percibí el salario de la ANDE. Estuve comisionado en 3 ocasiones. En una ocasión estuve allá por el año 2000, 2001, me acuerdo bien que era cuando las Torres Gemelas fueron siniestradas. Sí. Estaba yo en el Viceministerio de Minas y Energía. Ahí me cupo trabajar en el Plan Nacional Energético, de aquella época, que es un antecesor de lo que hoy en día es la política energética que en el 2016 se aprobó con este gobierno. Antes también estuve en el IPS durante 4 años y medio, sí, cosa por el estilo, dentro de los mismos 28 años comisionado. Pero conoces en síntesis claro, no, eso sí, sí, aunque les cuente todo eso, tengo más de 20 años dentro de la institución y nunca perdí contacto. Pero, ¿y ahora ya no sos de la institución? O sea, llegaste a... Sí, yo renuncié a los 52 años. En realidad estaba ya bastante tiempo en el freezer y también tenía una oportunidad de trabajar afuera. Pero igual tenés derecho o no. Sí, yo al renunciar me jubilé porque en la ley orgánica de la Caja de Jubilaciones de la ANDE, uno con 25 años de aporte tiene derecho a una parte de la jubilación. Sí, te castiga. Me hizo 52, por los 52 y 60 por lo que me correspondía y me castigó de esa manera. Y ahora a los 57 voy a regresar, pero de lo que entendí ya no se puede. Eso ya no se toca más, ya quedé castigado por vida. Bueno, el tema de la ANDE, o sea, si bien me podés decir cuál es el plan, pero hay una cuestión que la gente quiere, ¿verdad? Que es que no haya apagones, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, ¿por qué hay apagones? Yo creo, yo vengo después de 5 años afuera aproximadamente, vengo con la misma visión, con la visión cliente, con la visión de afuera, de lo que uno sufre, el tema de los cortes y no solamente el corte, sino el corte prolongado, el corte que uno no sabe cuándo regresa la luz. Que no sabe cuándo. Si uno tuviera una idea de cuándo regresa, bueno, vos ya sabés que, no sé. O sea que yo me peleé, te cuento no voy a decir con quién, pero con uno de los funcionarios que normalmente tienen que encargarse de eso. Tanto así que hasta al presidente de la República le envié un WhatsApp y después me contestó y todo. Bueno, yo lo único que te pido, que me digas, va a venir en el 2023 la luz. Entonces yo sé que me tengo que mudar de país, ¿verdad? O sea, yo me quiero ir a un reservado, a un prostíbulo, a cualquier lado, mientras no haya luz. Pero no me quiero ir, ¿verdad? A un hotel, ¿verdad? Sí, después va a venir la luz en 1 hora. Y después me dicen, sí, enseguida, y no viene. ¿Entendés lo que te digo? Sí. ¿Por qué no se puede decir mínimamente, informar a la gente, que te digan, si el desperfecto es muy grave, va 5 mínimo horas, o no, en 1 hora estamos? ¿Por qué no se puede decir eso? Te doy mi parte de la historia que yo conozco, seguramente con el correr del tiempo voy a saber mejor exactamente cómo se puede solucionar y por qué no se solucionó todavía. Ya por la década del 90, a mí me tocó estar en toda la informatización que se hizo a través del OpenSGC, se llamaba cuando eso, era un sistema informático que cambió toda la relación comercial de la ANDE con los clientes.
ahí ya sabíamos que teníamos que también comprar en algún momento dado lo que se llamaba cuando eso SGD, Sistema de Gestión de Distribución. Eso hace 20 años. Y hubo varios intentos eso de hacer. Sistema de gestión de distribución. Que vos puedas tener, primero, cargado en algún sistema toda tu infraestructura. Segundo, que vos puedas saber cada parte de ese tu activo, cómo está conectado con los medidores, con los usuarios. Que cuando alguien te llama a hacer un reclamo, vos ya sepas, antes de atender el teléfono, vos ya sepas por el teléfono que te está llamando que está con problemas tal cuadra y tal cuadra. Y como toda la cuadra te llamó y aparte de todo el barrio, vos hasta ya le podés decir, su problema no es en la cometida, señor. Todo el barrio está ahí, o todo Luque está así, o todo Villarrica está así, todo donde sea, ¿verdad? Donde a vos te parezca que de acuerdo a tu cantidad de gente que te está llamando. Eso ya existía, esa idea hace 2 décadas. Creo que no es tan difícil de hacer, pero todo va a llevar algún tiempo. Por otro lado, la conexión. El transformador, que cada rato se quema, tiene problemas, tiene que estar atado a los medidores donde está el consumo que todos los meses se registra. Entonces uno puede pronosticar mejor cuándo tiene que cambiar un transformador, llevar un mayor, mayor potencia. Si la gente pone el transformador, o sea, la gente de la ANDE, el transformador según la carga, ¿cómo se dice? La que uno dice, la declarada. La declarada, es falso, porque no declaran menos de lo que tienen, ¿verdad? Porque van agregando. Entonces, pero yo no entiendo cómo no hay un software hoy que te diga, este transformador tiene 1000 de carga, te digo cualquier número, bueno, no sé ni cómo se mide. Y en realidad está capacidad para 700 nomás. O sea, olvídate de lo que declara la gente, ve la realidad. El transformador estamos hablando solamente porque es algo muy notorio que explota y que genera un caos grande y encima cuesta cambiar un transformador, ¿verdad? Pero también los conductores, porque si un conductor está subdimensionado, ese está generando mayores pérdidas. Pero se puede, ¿verdad que se puede saber? En la zona, en mi barrio, en mi cuadra, cuánta carga hay. Hoy en día no, porque hay que cargar, hay que hacer un levantamiento. Todo tiene que estar atado y tiene que estar en un sistema tal que uno pueda determinar y que a la vez se pueda gestionar el sistema. Porque si cargas, esto es versátil. En la siguiente tormenta se cambió una cometida acá, se vino allá, se cambió este alimentador, en vez de venir hacia este lado, vino hacia el otro. Entonces esto cambia. Entonces hay que gestionar esto. Eso estimo que como máximo tenemos que tener en 3 años. ¿Por qué? Primero porque hay que licitar, todo tiene que hacerse bajo cierta transparencia. Me dijeron que ya hubo avances, hay que buscar el financiamiento, hay que ejecutar esto y hay que cargar todos los datos. O sea que hasta dentro de 3 años vamos a tener que llamar y no vamos a ver exactamente... Mira, o mientras tanto, ¿qué puedes hacer? El hecho que vos sepas qué sucede no es lo único que hay que hacer. La infraestructura tiene que mejorarse en lo que es distribución, pero notablemente. El plan de la ANDE a 10 años es de 7.000 millones de dólares. Ese plan tiene 2.300, 2.200 millones de dólares que se destina o se debería destinar a distribución. A mi criterio, dentro de todo, eso tiene que ser priorizado. Porque la ANDE ha hecho grandes esfuerzos en todo lo que es transmisión principalmente, línea 500 kV, nuevas subestaciones, muy importante, lo cual suma grande en el momento que decís, tuvo una ejecución de 100 millones de dólares, tuvo una ejecución de 200. La parte de distribución, vos tenés que sumar de a 100.000, a 500.000, de a 1 millón. Cuesta muchísimo más tener una buena ejecución presupuestaria en estos ítems, pero el beneficio para la población es muy grande. Va a ser muy grande. La diferencia. Vamos a tener que trabajar muchísimo, hacer mucha más gestión que antes para llegar a la misma ejecución, pero es lo que se está necesitando y está faltando desde hace demasiado tiempo. Y a la vez, esa va a ser la prioridad, digamos, en términos... Sí, va a ser la prioridad porque estimo que va a ser lo que más difícilmente se va a llevar adelante. Y dentro de eso, todo lo que es innovación. A mí me preocupa y quiero en ese sentido hacer un llamado. Para mí la ANDE necesita más innovación. ¿En qué sentido, por ejemplo? En todo sentido. Hoy todavía nos quedan 400.000 medidores de los antiguos, de los que parecían relojes, que deben ser cambiados por los medidores digitales, lo cual ya tuvo que haberse hecho antes. Entonces esto hay que apurar rápidamente. Segundo, el hecho de que nosotros podamos empezar a utilizar en un momento dado algún tipo de conexión y desconexión a distancia también en distribución.
podamos nosotros conocer mejor cómo funciona nuestra red y en el caso que hay un problema tener cierta redundancia, Claro. de manera que no sufra tanto el cliente. Exacto. Entonces, todo eso no podés hacer si no tenés los datos Los datos cargados, para poder los planificar. sistemas para manejar mejor Claro. y estimo que esa automatización tiene que ser rápida. Además, hoy en día, en la relación con el cliente, te doy un caso. Hay muchas quejas, hubo el verano pasado, de que la ANDE sobrefacturó. Falta muy poco para que la persona que va a tu casa con un lector pueda conectarse por tu medidor, se identifique que ese medidor es tuyo, porque vos en algún momento dado declaraste tu celular como cliente, este aparato registre al sistema de la ANDE y el sistema de la ANDE te avise la lectura del medidor. Ah, mira vos. De manera tal que vos sepas, sabes que hoy supuestamente o certeramente se leyó tu medidor, qué sé yo, 12.544. Claro. Si vos dudás, andate ese día a mirar. Anda, mira, claro. No después de 3 meses, no te vayas a quejar, porque ahí ya nos Claro. vamos a pasar una discusión Así es. de la gran 7. Así Sabes que es. de pardo tiene que haber, y es la parte que hoy en día la tecnología, la información nos da esa oportunidad, va a haber mayor control. Yo soy un gran controlador, pero el mayor control va a venir de parte de la ciudadanía. Porque en la medida de que todo lo que haga la ANDE sea transparente y vos decís, este alumbrado público quiero que se cambie. Muy bien, le sacás a lo mejor una foto, agarrás tu GPS, ahí le colocás, mira, acá estoy, este alumbrado público quiere, y después se diga, bueno, sí, ya se cambió su alumbrado público y se está por pagar su alumbrado público. Oiga, pero acá nunca vino el contratista en la ANDE. Entonces, que haya control ciudadano, que controlemos en forma. Estas son aplicaciones, son desarrollos de tecnología que estimo que van a tardar su tiempo, porque las instituciones públicas no son rápidas. Claro, pero la estimo burocracia. que más o menos en 3 años tenemos que tener algo Ajá. que mejore, que dé confianza. En nuestro país necesitamos confiar en las instituciones, necesitamos tener confianza en que realmente si yo hago una queja, esa queja se va a escuchar en un momento dado y que yo puedo controlar si se pagó o no se pagó ese reclamo que yo hice. Yo la verdad que últimamente ya no pido transparencia ni nada, yo pido eficiencia nomás, porque de repente tanta transparencia y todo anda mal tampoco me interesa. Yo lo que quiero es que sean eficientes, que efectivamente, como vos decís, que uno sepa que va a haber cortes de luz, por qué, y cuándo va a venir, que traten de que haya la menor cantidad de cortes de luz, teniendo toda esa información y poder reestructurar, porque en nombre de la transparencia, tanta transparencia y después la ineficiencia, yo digo, no sé, por lo visto en momentos en que se hablaba de mucha corrupción, era más eficiente y vivían los corruptos, terminás diciendo, ¿entendés lo que te digo? O sea, yo lo que quiero es eficiencia. Segundo lugar, transparencia. Dani, vos en Senavitat, algo que realmente hay un sector, digamos, que todavía no llegó, porque Senavitat hizo un muy buen trabajo bajo el gobierno de Horacio Cartes en relación a gobiernos anteriores, ¿verdad? Entonces me imagino que lo que está bien se continuará, ¿verdad? Claro. Pero esto que vos me decías, lo de la clase media, que es un sector todavía no atendido, digamos. Sí, por eso justamente trabajamos fuertemente para que esto se convierta en un ministerio de urbanismo, vivienda y el hábitat. Y hoy día tenemos que, ya está a punto de salir eso, nos permite estar en un mismo rango ministerial en donde no es solamente lo que era la Senavitat que trata para las viviendas sociales, que por suerte este lunes tuve una reunión larga con el presidente electo Mario Abdo Benítez y da su total respaldo y aún más. Vamos a incrementar eso, pero también vamos a trabajar muy fuertemente con la clase media, media-baja. Hay mucha gente y hemos conseguido ya a través de visitas, intercambios, de información, etcétera. Hoy día te das cuenta cómo ha bajado la tasa de los bancos. Hoy día ya el Banco Nacional de Fomento bajó casi al 8,5% y la AFD ha bajado al 7,5% su tasa. ¿Y qué es lo que pasa, Mina? Hay mucha gente te dice, bueno, pero bajó la tasa que, claro, porque la persona que hoy día está alquilando una casa en 1.200.000, probablemente con todo el mecanismo que nosotros vamos a crear y ya estamos trabajando en eso, por 1.600.000 ya va a poder tener su casa propia. Eso fue lo que conversamos con el presidente y me dijo, vas a llegar a esos números. Tengo plena confianza
presidente, que vamos a ¿Y llegar cuál va a ser el a primer través de emprendimiento articular. que vos tenés en la cabeza, por lo menos, de clase media? Porque El me acuerdo proyecto nomás de Mariano Roca de Alonso. Mariano Roca Alonso. Nosotros ya estamos... Frente a la Expo sería más o exactamente, menos. exactamente. No somos muy partidarios de que en principio se iban a crear 96 departamentos sociales, pero no conviene eso. Yo creo que vamos a pedir todos los fondos para que eso se haga primero la parte de infraestructura, y es un proyecto ambicioso de casi 2.800 viviendas. Hay 2.800 departamentos. Todo un barrio. No, Sí. ahí O sea, es donde todo- empieza, todo- no es solamente hacer, Mina. Tenés que tener el supermercadito, el puesto médico, ¿verdad? El Pero esos serían dispensario. departamentos Para la clase media, media baja. Y vamos a dar una gran oportunidad. Estamos todavía en los primeros retoques, pero yo creo que va a haber una gran oportunidad también para el funcionario público. Claro. El funcionario público quiere vivir cerca de su lugar de trabajo. Hay un gran proyecto que ya empezó en la parte del puerto. Sí. Va a llevar a más de 6.000 funcionarios, es decir, quieren estar viviendo cerca. Y tenemos un gran Y eso desarrollo, también- Mina. Y eso también ayuda al tema del transporte, porque si la Así gente es. vive cerca de su trabajo, como en los Estados Unidos, que los chicos van al colegio de su área, digamos, no puedes mandarle al colegio que vos quieras, porque todo el tema del tránsito que acarrea Totalmente. el trabajo y el estudio de los niños. Y ojalá que, fíjate que ahí cerca, nomás porque entonces, ojalá que tengamos ya en corto tiempo el tren de cercanía que queda ahí muy cerca de Mariano Roca Alonso. Se hacen sencilla y llanamente ramales que van conectando a una vía principal, ¿verdad? Hay muchos planes muy lindos para la clase media, media baja, y también seguir incentivando. Tenemos una apuesta también para los pueblos originarios muy interesante. Y no te olvides que va a venir, hoy día ya vemos la Costanera Norte, pero hay que trabajar en la parte social, y también ya tenemos algunos planes para la Costanera Sur. Vamos a hablar en el próximo bloque. En defensa, estábamos hablando fuera del aire, ministro, pues yo te decía, bueno, una de las cuestiones es el tema EPP, pero me decís, cierto, el Ministerio de Defensa, lastimosamente, ¿esto es algo que hace falta cambiar la Constitución o es una ley nomás para que esté dentro de la cadena de mando del ministerio, el ministro? Eso con una reestructuración de las Fuerzas Armadas se puede incluir. ¿Y por qué hasta ahora, ministro? No sé, vos que tenés años, bueno, como militar y también como ministro, ¿por qué hay tanto problema en colocarle dentro de la cadena de mando? Siempre genera debates Sí, interesantes. ajá. Cuando yo fui comandante de las Fuerzas Militares ya he presentado el proyecto con la inclusión del ministro de Defensa en la cadena de mando. Sí. No pudo correr. Nuevamente con el presidente Cartes presentamos un nuevo proyecto. ¿Y por qué no corre, y Pueblo? tampoco pudo correr. Pero se debate y hay gente que está en contra o ni siquiera se entra luego en debate. Hay personas que están en contra, consideran de que el ministro en la cadena de mando pueda influenciar políticamente dentro de la institución. Pero eso es un absurdo porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y es un político. Claro, claro. Y no va a influir con la política partidaria. Si su ministro trata de influenciar, lógicamente que tiene la potestad De sacarlo. Claro. rápidamente. Claro, claro. ¿Y eso es posible, crees, en esta administración? O sea, vos tendrías ese planteamiento de volver a intentar por tercera vez. Yo voy a presentar un proyecto de reorganización de las Fuerzas Armadas. Uno va a ser sin la inclusión del ministro en la cadena de mando y el otro proyecto con la inclusión. Sí. Y el presidente va a tener que definir esa situación. Históricamente, desde 1845, cuando se crea el ministro de Guerra y Marina, está en la cadena de mando. En 1943, casi 100 años después, cambia la situación, la denominación del ministerio pasa a ser Ministerio de Defensa Nacional y con ello se lo da la atribución exclusiva en la parte administrativa solamente. Y otra vez, dentro de ministro lo de administrativo, en realidad es bien concreto, porque ni siquiera vos manejás como ministro, digamos, la plata que va a las diferentes fuerzas. Absolutamente no. El Ministerio de Defensa maneja aproximadamente en la actualidad 1.7% del 100% del presupuesto de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa tampoco
está en la ejecución presupuestaria de los diferentes niveles de comando. Pero sí tiene una auditoría con la que puede controlar la gestión administrativa de los diferentes comandantes. Bueno, por eso realmente, efectivamente, se debe reconsiderar ese debate, ministro, ¿eh? ¿Verdad? Para que, si no, no sé, una función demasiado... Y por eso es que muchas veces no se le siente al ministro de Porque hasta Defensa. el ministro del Interior, si bien también tiene muchas limitaciones, tiene a veces más peso y más influencia que el ministro de Defensa, ¿verdad? Así es. Y en este caso, que va a ser un ministro político, va a tener muchas, sin lugar a dudas. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa, enseguida volvemos. Tienen 1 minuto y medio para decir lo que quieran y el cierre, pero de todas maneras vamos a tener varios encuentros todavía. Adelante, Pedro, lo que quieras decir. Bueno, antes que nada, porque en el entretiempo tuvimos algunas conversaciones interesantes sobre el microclima que a veces le gobierna al gobernante y también a veces también a los funcionarios de una institución. En ese sentido, mi compromiso y lo que voy a estimular hacia los funcionarios de la ANDE y hacia todos es que nosotros suframos parecido a lo que sufre la institución. A mí me tocó un caso de un alumbrado público, yo denuncié frente a mi casa, estuvo 3 años sin arreglarse, 3 años. Entonces, creo, y yo sé que hay gente que soluciona en la semana, es cuestión de llamar, solucionar, porque vos sos funcionario, porque no sos funcionario. Eso se tiene que acabar. En mis 28 años que estuve en la ANDE, nunca, en un corte de luz, nunca le llamé a alguien para decir vengan acá antes que al vecino. Nunca dije este alumbrado público quiero antes. Y eso tiene que ser parte de nuestra cultura. Tiene que, porque si no, nosotros no sentimos lo mismo que sufren los demás. Entonces, eso nos ayuda a mejorar. Al comienzo nos da gusto porque vos sufrís lo que antes no sufrías, ¿verdad? Pero a la larga mejora el servicio y los que son tus clientes te valoran más porque mejoró la percepción sobre tu trabajo, más que tu trabajo, tu servicio hacia los demás. Ese es un tema que no quería dejar de lado. Otro tema que me gustaría dejar un poco como reflexión es el tema de las pérdidas negras dentro de la ANDE. Vamos a hacer mucho trabajo para que las pérdidas no técnicas, el robo, el hurto de energía, se termine dentro del país o que disminuya al mínimo posible. No solamente por un tema de cobrar más, de facturar más, sino por un problema ético, por un problema moral. Nosotros estamos generando aparentemente 10% aproximadamente de todo lo que se compra finalmente no se paga y la gente no paga su luz. Eso genera una cultura de que yo soy vivo y vos en alguna manera pagas mi cuenta. Entonces eso está mal. ¿Y cómo esos agujeros negros que decís? ¿Son la gente que se cuelgan los cables o sí, qué? hay de todo. Hay desde empresa, empresario, hay de todo. ¿Y cómo hacer para no pagar una parte? Y bueno, hay conexiones en negro, conexiones directas. Hay medidores que se tumbaban antes, estos medidores antiguos. Hay toda una cultura a veces de engancharse, como se dice, y eso tiene que terminar. Creo que se va a hacer por el lado tecnológico para controlar bien dónde está el problema y por el lado también de la tarifa social. Nosotros no podemos, si es cierto el número de 10%, que es la estimación hoy de la ANDE, que son más de 10 millones de dólares al mes. ¿Al mes? Al mes, ¿verdad? Entre una y otra cuestión. Depende de cómo le calcules, por el lado de por cuánto podrías haber vendido o por el lado de por cuánto compraste, puede ser 5, puede ser algo cerca de 10, pero estamos hablando de un valor inadmisible. Sí, ¿verdad? Por el lado tecnológico, de saber quién es el que tendría que haber pagado, cómo tendría que haberse hecho para evitar eso en una segunda vuelta. Por otro lado, por el lado de facilitar a los clientes que deben entrar en la tarifa social, que entren en la tarifa social. Y por una tercera rama, bueno, finalmente si nada resulta, si a vos se te dijo, mira, acá puedes hacer bien las cosas, se te va a una tarifa acorde a tu situación social, vos sí sos susceptible de un trato diferencial, a vos se te va a cobrar menos, vos no. Vos venís acá, vos tenés 3 autos, 2 estos, vos no, vos tenés aire acondicionado, tal cosa, este no. Ok. Si después de hacer todo ese arreglo, resulta que la gente persiste en una actitud y no hay otra cosa que el castigo. Y acá, o hasta hoy en día,
conozco poco que alguien haya tenido grandes problemas por el hurto de energía eléctrica. Ya llevamos más de 20 años de que esto entró dentro de una ley y nunca se aplicó con la rigurosidad que debió de haberse aplicado en su momento. Atención entonces, así que los que están colgaditos, descuélguense, regularícense, porque de lo contrario va a haber sanciones. Lo que quieras decir, ministro. Tengo la visión desde el sector defensa que se debe contar con instituciones fortalecidas que puedan complementarse eficientemente para el logro de los objetivos que hacen a la defensa nacional. En ese sentido, es impostergable la necesidad de fortalecer a las Fuerzas Armadas para aumentar su capacidad operativa de tal suerte a que pueda proyectar un factor disuasivo. Exacto. Las Fuerzas Armadas tienen una función muy importante. Y yo suelo decir siempre que la fortaleza o la debilidad de un Estado está en relación directa a la fortaleza y debilidad de sus Fuerzas Armadas. Ella tiene que estar defendiendo la integridad territorial, la independencia, la soberanía, los intereses nacionales, los recursos naturales. Pero para ello también es necesario crear una conciencia colectiva y vamos a trabajar en eso para que todos los sectores de la sociedad puedan comprender esta necesidad. Y creo que sí, efectivamente, comprendemos cuál es la función de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, digamos, ¿verdad? Que de todas maneras hay muchas funciones que tienen que cumplir. Y nosotros que no vivimos tan en paz, porque tenemos un problema interno, que es el EPP, ¿verdad? Tenemos guerrilla en nuestro país. O sea, creo que la gente va a entender de que efectivamente se deben fortalecer las Fuerzas Armadas. Sí. Dani, ¿lo que quieras decir? Bueno, optimista, Mina, no solamente tenemos la misión de mejorar la calidad de vida a través de las viviendas de los ciudadanos, sino vamos a generar mucha mano de obra. Exacto. Eso es muy importante. Es muy importante. Generación de mano de obra inmediata y distribuida. Podemos hacer grandes obras, pero la distribución en las viviendas sociales y también para la clase media, media-baja que vamos a encarar, va a permitir que haya una cantidad importante de mano de obra. Y por consiguiente también la familia está tranquilo, baja la inseguridad, mejora la salud. O sea, la vivienda es un factor fundamental que, bueno, por fin al elevar el rango del ministerio estamos dándole el verdadero lugar porque genera, y tenemos el caso de Chile, el caso de Ecuador, en donde la vivienda ha generado una gran distribución de trabajo para todo el país. Bueno, me encanta, realmente el caso de la vivienda es cierto, matamos dos pájaros de un tiro, solucionamos un problema habitacional y a la vez genera mucho trabajo, mucha mano de obra. Gracias por estar aquí, ¿sí? No, gracias a vos, Mina. Muchas gracias, Mina. Le vamos a tener en varias ocasiones y espero que todas que sean satisfactorias. Les deseo que les vaya en serio lo mejor en sus nuevas actividades, porque siempre digo, independientemente de las simpatías o antipatías que tengamos hacia las diferentes autoridades, si a ellos les va bien es porque están haciendo las cosas bien y bueno, nos beneficiará a todos los paraguayos. Ahora sí vamos a una brevísima pausa y enseguida estamos con miembros de la oposición, del Senado, a ver cuál va a ser la actitud. Y hay muchos temas pendientes en el Senado que vamos a ver cuál será la posición de ellos. A los invitados de hoy estamos con parte, por lo menos traté de que estén todos, entran 4 nomás acá, faltan algunos partidos obviamente. Patrick Kemper, por primera vez con nosotros, senador del partido Hagamos. Buenas noches, Mina. Gracias por estar, ¿sí? Gracias a vos. Salim Busarki, que es casi un panelista del programa porque siempre está, senador del PLRA, gracias. Voy a reclamar parte de mis acciones. Exacto, sí. Acá sí. Con Hugo. No puedo yo anunciarles. Sí, con Hugo también. Hugo también forma parte del staff. Sí. Stefan Rasmussen, que también ya vino varias veces, a pesar de que es un senador nuevísimo. Creo que es la segunda vez que está con nosotros, ¿verdad? Buenas noches, gracias Mina. Por estar, ¿sí? Gracias por la invitación. Y Hugo Richard, que no sé, hace años ya es un panelista, ¿verdad? Sí, por eso queremos incorporarlo luego. Por eso a Salim yo le quiero decir que no se haga muchas ilusiones. No, y aparte, qué malo que sos, Hugo, ¿verdad? No se haga muchas ilusiones, que no hay mucho que repartir, ¿qué vamos a hacer? Pero vinieron luego, viste, los dos panelistas vinieron con el mismo, es el uniforme de los panelistas, vinieron de beige, los dos. Bueno, tenemos un informe sobre la situación de la oposición y del Congreso. A ver, veamos qué nos hizo Jenny. Los nuevos miembros del Poder Legislativo asumieron funciones el 30 de junio.
De los 125 legisladores del Congreso Nacional, 59 son de la ANR, 43 del PLRA, 6 del Frente Guazú, 6 de Patria Querida, 4 del Partido Hagamos, 2 del PDP, 2 de Cruzada Nacional, 2 de Encuentro Nacional y 1 del UNACE. En cuanto a la conformación de la mesa directiva, en ambas cámaras la presidencia y vicepresidencia primera en este primer año del periodo legislativo quedó en manos de la ANR y PLRA respectivamente. La presidencia de diputados fue para el colorado Miguel Cuevas, la vicepresidencia primera para el liberal Robert Acevedo y la vicesegunda para Carlos Rejala del Partido Hagamos. En la Cámara Alta, Beto Ovelar de la ANR se quedó con la presidencia. La viceprimera fue para Blas Lanzoni del PLRA, la vicesegunda para Lilian Samaniego de la ANR. En lo que hace a la representación de ambas cámaras ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Consejo de la Magistratura, recayeron en legisladores de los dos partidos tradicionales, ANR y PLRA. En diputados, para el jurado, fueron designados el colorado Ramón Romero Roa y el liberal Eusebio Alvarenga. Para el Consejo de la Magistratura, votaron a Roberto González de la ANR. En el Senado, Enrique Baqueta de la ANR y Fernando Silva Facetti del PLRA fueron elegidos para el jurado y para el Consejo el liberal Bartolomé Ramírez. Aún quedan por definir en su totalidad las presidencias de las comisiones. Por de pronto, en la Cámara de Senadores, la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue para Javier Zacarías Irún de la ANR, la Comisión de Hacienda para Dionisio Amarilla del PLRA, la de Legislación para Sergio Godoy de la ANR, la de Relaciones Exteriores para Víctor Bogado de la ANR, Derechos Humanos para José Paco Valedesma del Frente Guazú, Salud Pública para Antonio Barrios de la ANR, Obras Públicas y Comunicaciones para Juana Fara de la ANR, Lucha contra el Narcotráfico para Blas Llano del PLRA, Economía para Patrick Kemper del Partido Hagamos, Asuntos Departamentales para Derlis Osorio de la ANR, Equidad y Género para Lilian Samaniego de la ANR, Industria, Comercio y Turismo para María Eugenia Bajat del PLRA. En los próximos meses, el Senado de la República tendrá a su cargo la designación de los directores de binacionales, ministros de la Corte y ministro del TSJE. Todo esto con acuerdo del Poder Ejecutivo. Decime, lo que el PLRA, Busarquis, logró en las vicepresidencias, en el jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, etcétera, ¿son de llanistas y efrainistas para dividir así fácilmente, digo, o todos son llanistas o todos son efrainistas? ¿Cómo es? No, mira, el senador Blas Llano genuinamente son 4 senadores los de su equipo. Sí. Ancho tiene su propio equipo, Dionisio tiene su propio equipo. Entonces yo creo que fue una cuestión coyuntural, ¿verdad? Pero yo creo que en general la mesa directiva quedó bastante bien. O sea, pero son pues yo a veces no lo identifico. Digamos que ¿De qué línea? hicieron un acuerdo con Blas Llano para la mesa directiva. ¿Y los efrainistas qué tienen en esta...? Nosotros hemos formado una bancada de 5 senadores. Sí. Y nos integramos en la bancada, digamos, de los diferentes 19, partidos de los 19, bueno, de Guazú, Hagamos, Patria Querida. Y pero lograron también algo, o sea, ustedes están, alguno de ustedes está... Creo que Patrick es presidente de una comisión. No, pero yo digo, las mesas directivas no, ¿verdad? No, la mesa directiva no. Y tampoco jurado ni consejo de la magistratura. No, tampoco. No. Bueno, a ver, existe la oposición, o sea, esta unidad de los 19, digamos, ¿verdad? En realidad la oposición en Senado, por ejemplo, ¿son cuántos? No me estoy acordando. Bueno, si le sacamos al Partido Colorado, ¿cuántos son? En este momento hay un bloque de 19. 17 colorados. Sí. 17 de 45. Digamos. Sí. 18 ponele con una C, ¿verdad? Pero si vos hablas de bloque oficialista, estás hablando de una alianza. Como dice él, son 17 colorados y en este momento esa alianza tenés que sumarle los llanistas. Y a los llanistas también tenés que sumarle uno de una C, el senador Guido Mato. Entonces... Pero yo para dividir más formalmente, digamos, yo sé que después las alianzas son, ¿verdad?, en el sentido siguiente, son
17 más 1 porque el UNAC casi siempre está con el Partido 18. Colorado. 18. 18 sobran 27. 18 y 27. Esa es en realidad, si tomamos a la oposición, a los que no son colorados, digo, ¿verdad? Entonces, de estos 27, justamente ahí va lo que vos decís, Hugo. Sí. Lograron 19 formar parte de un bloque opositor, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Y esto va a ser así o ustedes creen que siendo mayoría van a seguir siendo minoría o cuál lo que es el futuro de la oposición en ese sentido? La dinámica en estos espacios, vos sabés muy bien, todos sabemos muy bien, aunque hayan parlamentarios nuevos, pero se ve que eso siempre es muy dinámico, ¿eh? Es muy cambiante esto. Yo no sé, por ejemplo, si cuando votemos de vuelta la mesa directiva del próximo año, si estos bloques se van a mantener exactamente así. Tengo mis dudas, ¿verdad? Ahora, lo importante sí, yo creo que hay una cosa. Entre los 19 somos de bancadas distintas, de partidos distintos y hasta de proyectos políticos distintos. Ok, ahí eso es así, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de trascender oposiciones muy testimoniales. Yo y creo que eso somos conscientes, tenemos que todavía debatir algunas cosas, porque se van a discutir muchas cosas en este periodo, mira. Corte Suprema de Justicia. Así es, Superior Tribunal de Justicia Tribunal Electoral. Superior de Justicia Electoral. Itaipú, que tenés 2023. Exacto. Nosotros tuvimos una prueba muy importante cuando se discutió ahora el tema Yacyretá, de cómo cómo votamos los 19. Y yo creo que esa prueba ha sido muy auspiciosa, hemos superado esa prueba. Digo esto en el sentido de que eso nos permite la posibilidad de avanzar hacia otros acuerdos. Yo no digo hagamos un acuerdo programático, no. Yo lo que digo es que hagamos un acuerdo que le dé solidez a una oposición en el Congreso. ¿Y cómo se haría eso? A ver, ¿ustedes están de acuerdo en consolidar el grupo de los 19 hasta ahora? ¿O en realidad es más práctico que cada uno tenga su autonomía? De hecho, no pierden autonomía porque formen parte de los 19, pero digo, cada uno van negociando proyectos de ley y si de repente tenés afinidad con el Frente Guazú y un sector del PLRA la próxima vez con el Partido Colorado y hagamos que sea así flexible, o ustedes, porque esto también tiene su pro y su contra de atarse a un bloque de 19, ¿verdad? Que después te salís un poquitito y ya sos el traidor, etcétera, etcétera. Yo creo que la otra pregunta que hay que hacerse es los 27 o los 26 en este caso, ¿verdad? Sí, 26. Sí. ¿Qué tan unidos están, verdad? Porque el Partido Colorado está muy dividido. Sí. De hecho, lo vimos hoy en la sesión de hoy, se tocó el acuerdo constitucional para un embajador para Italia, ¿verdad? Y el propio Partido Colorado, que está en gobierno y es el que entra en gobierno, entre ellos no estaban de acuerdo si teníamos que dar el acuerdo constitucional o no, digamos. ¿Quién es? ¿Vos no Roberto Melgarejo. ¿Y no le dieron? ¿No obtuvo? Sí, obtuvo. Obtuvo, pero sin lo obtuvo, pero ellos mismos se preguntaban en la sala qué hacemos, le votamos, no, y el canciller, sí, cierto, no hay futuro división canciller entre los 18. Sí. El futuro canciller no sabe todavía o no sabía el tema y sí, no, ¿verdad? A ver, yo lo que creo que es importante es que entre los 19 estamos en constante diálogo, ¿verdad? Como bien dijiste, Mina, ninguno pierde su autonomía. De hecho, votamos ya un montón de cosas en estas 3 sesiones que votamos diferentes, ¿verdad? Pero sí sobre los temas críticos conversamos por lo menos y un poco lo que yo creo que en ese momento de discusión y cómo se dieron las cosas en la mesa directiva era mucho el tema del juramento en su momento de Nicanor y después del presidente Carter. Por eso, ¿verdad? entonces no podemos hablar todavía de un bloque de 19, aunque ya sabemos que es un bloque con tales características. Porque fue coyuntural, digamos, fue para la mesa directiva, para estas cosas, pero todavía no está estructurado, no es que hicieron, bueno, los 19 tenemos tal agenda en común, pim. Se trabajó en una agenda. Se trabajó, sí. Más allá de lo que ya pasó. Sí, se trabajó en una agenda electoral, de justicia, de seguridad, de pobreza. Entre los 19, sí, te entre digo. los 19, sí. A ver, Así mismo, mira.
Nosotros estuvimos trabajando mucho con Estefan y con los compañeros. Básicamente lo que hicimos, pues ahí, como decía el compañero Richard, hay diferencias entre los partidos. Nosotros tenemos líneas ideológicas para entenderlo de una manera diferente en algunos puntos, ¿verdad? Lo que hicimos, y ayudó muchísimo a Estefan en eso, es cada uno presentó sus ideas de hacia dónde queremos impulsar las políticas públicas que queramos construir, y básicamente dejamos de lado lo que no coincidía entre todos y nos centramos en lo que sí coincidíamos. Entonces, como bien dijiste recién, básicamente nosotros votamos diferente en muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de los ejes grandes queremos tratar de impulsar y lograr un acuerdo, ¿verdad? Al final es un novilleo constante, ¿verdad? Vamos a tener que mantenernos trabajando y dialogando permanentemente para poder mantener. Por ejemplo, ese grupo, Hagamos ¿verdad? sí está en la mesa directiva. Nosotros tenemos presidencia de comisión, pero tenemos pero la mesa directiva no de hay uno. diputados. De diputados, sí, no, de diputados. Pero es otro mundo, ¿verdad? Otro mundo en el sentido... ¿Por qué otro mundo? Porque en diputados se dio un equipo que se formó en base a la línea de Marito, ¿verdad? El presidente electo, Sí, y no había el problema de los juramentos, ¿verdad? Ellos no tenían ese problema, entonces como que era una negociación un poco más amigable en ese sentido, era simplemente construir números de acuerdo a los espacios de poder que se podían ocupar. Y en Senado sí nosotros teníamos más problemas en ese sentido por las posiciones en cuanto a los juramentos, que hoy ya está pasado, ¿verdad? Probablemente se reflote o no ese tema, pues ya está un poco más pasado. Pero en el momento de la conformación de la mesa era tema de discusión y era tema que formaba alianza o separaba, ¿verdad? Ya sé, pero por ejemplo, eso que dice Kemper, formaba alianza o separaba. ¿Por qué ustedes igual pueden disentir, vamos a suponer con la bancada, Hagamos, te digo cualquier cosa, disentir, porque ellos sí, vamos a suponer que estén de acuerdo con el juramento, pero pueden estar de acuerdo con otros puntos, o sea, se pueden dar cuestión de pulsar, ¿no? Es que, ¿por qué se va a mantener en base al juramento o no juramento la alianza? ¿Entendés lo que digo? Yo quiero explicar lo siguiente. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los 19 y el resto? Ajá. Una cosa, la mesa directiva fue una cuestión puramente coyuntural. Además, lógico. Nosotros también estuvimos a punto de acordar con Añetete. Sí. Hubieron algunas cuestiones de último momento. Pero el bloque de los 19 se está consolidando porque nosotros hemos trabajado un documento en base a temas que ya mencionaron. Sí. El tema electoral, el tema de la Corte, llámese educación, política energética. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todos los temas, pero en los temas centrales sí. Y si hay un tema en particular donde haya una profunda diferencia porque no va con la línea del partido o el sector, y bueno, se liberan los votos. Esa es la temática. Ahora, yo sí veo con buenos ojos que este bloque se está consolidando. Pero es 19, ¿no puede tratar de lograr consolidar un bloque que sea mayoritario? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, falta poco, es cuestión de tiempo. O al revés van a perder el voto, no sé. No, yo creo que va a haber gente que se va a sumar, y no quiero escarbar en el pasado, pero si vos mirás este parlamento anterior, elegí el partido que quieras. ¿Quiénes comenzaron con el gobierno y quiénes terminaron con el gobierno? Sí, o sea, hay mucha movida. Entonces, en el parlamento, ahora ustedes, los números son coyunturales. Coyunturales, por eso. De momento. Las alianzas en el parlamento son muy coyunturales, por eso digo, eso es bloque 19 medio difícil. Pero, por ejemplo, no puede darse porque viste que el cartismo, que hoy es oficialismo, ¿verdad? En realidad, puede llegar a ser oposición inclusive en los próximos meses, ¿verdad? Cuando asuma. Y ahí existe la posibilidad que ustedes también hagan alianza con el cartismo, o con el cartismo no son los malos de la película. No, se puede. Una cosa es votar juntos. No ha habido ningún acercamiento, así como entre nosotros hemos hablado, ¿verdad? Sobre algunos temas, con el cartismo no se ha dado. Ahora, ¿qué es lo que quiero señalar? ¿Por qué es importante? Pero una precisión que ya hicieron los compañeros. Los 19 no somos una multibancada realmente. Somos un bloque en donde las aspiraciones que tenemos es, como dijeron ellos, votar juntos los temas importantes. Después cada uno irá votando lo que está en el orden del día. O sea, creo que esa es la definición más correcta. Segundo,
¿Por qué es importante que esto se consolide? Y tiene que ver incluso con lo que dijiste, si nosotros podemos subir de 29, de 19 a 23, 24. Mira, yo creo que ahí entra cuál es el papel de la oposición en este proceso. El nuevo gobierno, primero que yo creo, esa es la sensación que tengo, no existe una gran expectativa en la ciudadanía sobre este gobierno que va a empezar. Si tomamos en cuenta otros gobiernos que empezaron. O sea, no hay, en este momento yo no veo que la ciudadanía realmente tenga una expectativa, incluso, como lo fue con Cartes en el 2013, Cartes, Lugo. ni qué decir con Fernando Lugo en el 2008. O sea, esa sensación de la ciudadanía no existe hoy. Segundo, me parece que Mario Aldo Benítez, sin empezar su gobierno aún, ya empezó un proceso está siendo devaluado. Digo, por la crisis interna de su partido, hay cosas que no se administran, cosas que dijo antes en la campaña, cosas que ahora hizo exactamente al revés. O sea, yo creo que él ya empezó un proceso de ser devaluado y eso es complicado. Ahora, si ese es el panorama del partido de gobierno, ¿cuál es el papel de la oposición? Pregunte, yo quiero que me respondan, pero tengo que ir a la pausa, luego de la pausa. O sea, ¿cuál es el papel de la oposición? Y como no nos queda mucho tiempo, lo que quiero es también luego de la pausa, aparte de decir cuál va a ser el papel de la oposición, es lo que queda muy pendiente ahora a corto plazo. Quiero saber cuál es la posición de ustedes. Lo de la Corte, porque van a tener que elegirse miembros de la Corte, está en proceso en la magistratura, como en Consejo. Y está el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y está lo de la aceptación o no de Nicanor, por ejemplo, para el cargo de Yacyretá y Alderete, porque son dos cargos que sí necesita aval del Senado, a ver si tienen posición al respecto. Me dicen esto luego de la pausa. No tanto. A veces hay gobiernos que generan demasiada expectativa y terminan en grandes excepciones, pero tenemos que tener en cuenta que el presidente electo Mario Audo es un tipo que viene de la política, tiene experiencia, fue parlamentario, presidente del Senado. Entonces, yo como colega político veo que es una persona con quien se puede construir, se puede dialogar y le doy el beneficio a este gobierno de la confianza que se está iniciando. O sea, claro. Entonces, démosle la oportunidad. Indistintamente a que estemos de acuerdo con fulano, sultano, claro. Está comenzando el gobierno. Yo por lo menos quiero ser más optimista en ese sentido. Bueno, se me va el tiempo, entonces quiero preguntarle. Tema Nicanor, que van a plantear, solamente que en días nada más de asumir, obviamente, el nuevo gobierno, ¿le van a dar ustedes ¿cómo se dice? El acuerdo. El acuerdo. Ah, claro, así nomás se dice, ¿verdad? No era el placebo, ¿no? El acuerdo. Acuerdo constitucional. El acuerdo constitucional, porque los cargos de directores de las binacionales necesitan del acuerdo del Congreso. Va Nicanor, lleva Marito en vía, quiero que le den el acuerdo a Nicanor para Yacyretá. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, primero yo creo que todavía no llegamos a la instancia del diálogo dentro de nuestro partido para tomar una postura dentro de nuestra bancada de 2 senadores. Yo pienso, Mina, de que sí puede, ¿verdad? O sea, en principio no veo un impedimento crucial como para tener que hacer una oposición en contra de esa postura. Además, todavía sí es que es el pedido del presidente, como bien dijo Salim, nosotros tenemos también la línea de darle una oportunidad, ¿verdad? Yo confío mucho en que el presidente de la República va a ser un gestor político bastante hábil, ya que tiene 5 años de senador, que es una escuela de primera línea en ese sentido, ¿verdad? A diferencia, creo que es el primer presidente que fue senador, ¿verdad? Que fue primero senador, sí. Entonces, tiene una expertise muy diferente a los otros, ¿verdad? Va a saber cómo manejar, le conoce, tuvo compañeros que vuelven a seguir estando. Claro. En síntesis, ustedes, o por lo menos vos, por ahora, como hablas en tu opinión personal. Todavía hay que llevar al debate adentro de nuestro partido y bueno, y tomar una postura que es lo que siempre hicimos, ¿verdad? Siempre dialogamos entre todos, entre los legisladores y también nuestros colaboradores, y siempre tomamos una postura y esa siempre la respetamos, ¿verdad? Esa es la línea que queremos seguir haciendo y la que vamos a seguir luego del hecho, ¿verdad? A ver, Patria querida. A ver, primero nosotros creemos, como hablábamos fuera del aire, este tema del premio Consuelo como que nos da un poco de
Ya quisiéramos todo un consuelo semejante en cualquier... No, y de improvisación, digamos, ¿verdad? Porque es como que, che, te quedaste sin nada, tomás acá tenés Yacyretá, ¿verdad? O sea, Yacyretá e Itaipú van a ser determinantes en este periodo para los próximos 20 o 30 años, ¿verdad? Entonces, eso vemos con mucha preocupación, que Yacyretá sea un premio consuelo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, nosotros obviamente nos mantenemos en la posición que el expresidente Nicanor Duarte Frutos es senador vitalicio, ¿verdad? Entonces hay que ver si cómo se podría eventualmente solucionar, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra postura como bancada es que primero se tiene que solucionar eso, y sí está en la facultad del presidente electo en este caso, y cuando asuma, de designar a los directores de las binacionales, y sea Nicanor, sea Alderete, digamos, está bajo su responsabilidad también qué van a hacer ellos en frente a las binacionales. O sea que ustedes, ¿verdad?, en principio van a darle el acuerdo, digo, a Alderete, por ejemplo, o a cualquiera, les guste o no les guste, porque es un pedido del presidente. Y él tiene así como un embajador, como digamos, un embajador, nosotros, como un ministro, que son los digamos, ¿verdad? Nosotros creemos que es facultad del presidente y elegir de nada sirve ponerle... Ahora, si nos hace una buena gestión, es el presidente el que va a tener que responder, ya sea por Nicanor, por Alderete. No son los mejores candidatos. Pero en el caso de Nicanor en particular, ¿ustedes creen que tiene que renunciar a la senaduría vitalicia? Y en principio vemos que tiene una imposibilidad por el tema de la senaduría vitalicia, para ser director de Yacyretá, sí. Pero si renuncia, sí, le darían el acuerdo. Y ahí hay otra discusión, otra vez, si es que puede renunciar o no, ya renunció, no se le aceptó. Es un laberinto, digamos, ¿no? Ay, que gana complicarse la vida. Hay 2 millones de pobres en el Paraguay. Así mismo. A ver, tenemos ¿ustedes? que superar. Mira, yo creo que el presidente, en este caso, Nicanor Duarte Frutos, senador vitalicio, él no tiene ningún impedimento. Es más, ya fue embajador. Nosotros sí acompañaríamos la designación del gobierno, en este caso. Sí. Y quiero hacer un comentario, no digo que todos van a coincidir, pero tratar de ser objetivo. Todas las personas que ocuparon alguna vez un lugar van a tener detractores, críticas, pero Nicanor es una persona preparada, tiene experiencia. Cuando estuvo en el gobierno creo que sus primeros años fueron buenos. Creo que a partir de que empezó el tema de la reelección, un montón de cuestiones fue cambiando, pero hay que darle el voto de confianza a un gobierno. No creo que sea una cuestión fortuita nomás que él esté ahí o Alderete, o sea, evidentemente que el presidente confía en ellos. A ver, Hugo, ¿ustedes? Te voy a decir lo de Nicanor, porque déjame decir dos cosas que tienen que ver incluso también con esto, ¿verdad? Sí. El principal problema del presidente electo de Mario Aldo es el Partido Colorado. Eso no quiere decir que yo no desee que haga un buen gobierno. Claro. Pero la crisis del Partido Colorado no se va a resolver así nomás, por decirlo de alguna manera y como título, ¿verdad? 2. Creo, Mina, de que el gran debate que se va a dar en los primeros años de este gobierno es el tema de la política económica. Yo creo que... ¿Y lo de Nicanor? Contestame, después vamos. No voy a hablar lo de Nicanor. La política económica, y ahí quiero decir que el tema de los trabajadores y el tema de los campesinos va a ser fundamental en este tema. Yo creo que ese va a ser el gran debate en donde la oposición también tiene que posicionarse en base a un proyecto de inclusión social. Y tercero, lo de Nicanor. En el tema de Nicanor, si no debatiéramos el tema de la senaduría vitalicia, yo particularmente creo que no hay ningún impedimento para que se le vote a Nicanor. Como alguien dijo acá, es una persona capaz, una persona preparada, no tengo ninguna duda al respecto. Sobre si su condición de senador vitalicio le permite o no, el martes el Frente Iguazú va a debatir este tema, la bancada, y no sé si el martes ya vamos a tener una posición o no, pero hoy no te puedo anticipar absolutamente nada sobre ese punto. Bueno, se nos fue el tiempo, no sé si de todas maneras vamos a tener otra oportunidad. Están los miembros de la Corte, que todavía es cierto, no fueron elegidos, pero en todo caso lo debatiremos porque es importante eso, ¿verdad? Porque ustedes finalmente van a tener que dar también la aprobación o no, y también el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Así que son temas demasiado importantes. Yo les agradezco la presencia de ustedes y les pido que en la agenda, ¿verdad?, que elaboren o que van a elaborar, de verdad, el tema de disminuir la pobreza. O sea, desde qué punto de vista el Parlamento, ¿verdad?, puede colaborar, no sé si con el presupuesto general, no sé en qué, como ustedes como Parlamento, el Ejecutivo categórico que pueda
y tendría que tener políticas claras, pero Claro. la disminución de la pobreza, gente, o sea, pongan en su agenda, no sé en qué ustedes pueden colaborar, El tema tributario. porque es, ¿en qué? El tema tributario. El tema tributario, bueno, ustedes La calidad son del los que gasto van a público. discutir, Muchísimo se puede ¿verdad? eliminar. La calidad Pero del en- gasto público. Yo lo que les quiero convocar después para un tema así puntual, disminución de la pobreza. A ver, ¿qué me Excelente. plantea cada uno de ustedes, ¿verdad? Y desde el Parlamento, ¿qué pueden hacer? Porque sinceramente a veces irrita mucho, ¿verdad? Que todos, me incluyo, digo, ¿verdad? No solamente ustedes, pero todos discutimos qué va a jurar, no va a jurar, qué esto, qué lo otro, vamos a impedir, la política de impedir, ¿verdad? Y mientras tanto nos pasa por debajo de las piernas el problema grave de un país tan chiquitito tener 2 millones de pobres. ¿eh? Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes, en Lunes de Mina por Red Guaraní, y de lunes a viernes de 8:30 a 12, todas las mañanas por Radio 1000 AM. Los espero. Muy buena noche.